Hoy nos encontramos en el Archivo de la Voz, uno de los programas de la gestión del profesor Eulogio Silverio, para conversar con el maestro doctor Domingo de los Santos. Domingo de los Santos es un autor premiado de nuestra escuela, Premio Nacional de Ensayo en 2015, doctor por la Universidad del País Vasco, egresado del Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, del grado en Filosofía, autor de obras que han conocido varias ediciones, como De la Antigüedad a la Modernidad. Su obra premiada es El Sujeto Pasional, acerca de Eugenio Trías, y su libro más reciente es En el umbral de la filosofía. Esta belleza del libro, que ha sido diseñada nada más y nada menos que por Manuel Toribio, una persona nuestra. Bienvenido, profesor Domingo de los Santos, a este Archivo de la Voz. Usted sabe que la finalidad de este programa, de la gestión, es legar, en primer lugar, al porvenir un retrato dinámico de su trayectoria académica, vital, profesional. Y también tiene el profesor Silverio la idea de colocar su ideal perfil en esos centros de data académicos que hay en el mundo, incluido Wikipedia. Así que cualquier dato, cualquier documentación, cualquier información que usted entienda que coadyuve a este propósito del señor director, será siempre bienvenido. Gracias, profesor. A usted y a Eulogio por esta iniciativa. Decir que hoy es miércoles 22 de mayo del 2024, como estamos hablando del Archivo de la Voz de la Historia, y que van a ser las 12 del mediodía. Entonces, primero valorar esta iniciativa. Yo creo que hacer uso de los medios que proporciona esta modernidad para que este tipo de cosas queden para la posteridad es una decisión muy atinada de parte del profesor Eulogio y de la Escuela de Filosofía, que proyecta hacia el porvenir pues la vida y el pensamiento de los filósofos dominicanos y de nuestra Escuela de Filosofía. Bueno, pues primero voy a decir algunas cosas biográficas, porque me parece bien. Yo nací, Arbelo, en un campo de Yamasá. Pero un campo como eran los campos. Porque ahora, usted le dice, yo soy de un campo, y usted va a ese campo, hay internet, hay Netflix, hay de todo. Pero estamos hablando de un campo que era un campo rural, no había ni electricidad. Y el agua la buscábamos en el río. O sea, de ese tipo de campo. Pero al mismo tiempo un campo muy sano, donde usted no encontraba ni juego de azar. La gente concentrada en lo suyo. Campito que se llama Piedra Azul, pertenece a Yamasá, que es una región que es fronteriza con el Cibao. Pertenece a Yamasá, pero es fronteriza con el Cibao. Y también está, diríamos, en una cuádruple frontera, porque tiene al sur, tiene a Villa Altagracia, colinda con esa parte, y si usted coge para el noroeste, entonces está Cotuí. Es decir, que es una zona ahí muy fronteriza. Bueno, ahí nací yo, en el campo. Mi papá se llama Antonio de los Santos, que gracias a Dios está vivo, y mi madre también, Gladys Trinidad, que llegaron hasta ahí del Cibao. Hay una historia, porque por ejemplo mi papá y su papá, mi papá llegó un jovencito con mi abuelo, ya fallecido, que llegaron a esa tierra porque habían sido desalojados del régimen de Trujillo en las tierras que tenían en el Cibao. O sea, tenían una parcela, unas producciones, y fueron el régimen se las quitó, y lo que le dieron fue un camión para que la gente echara sus cosas.
Bueno, y ellos con el paso del tiempo fueron llegando hasta esa zona. Es decir, que es también una historia patria, lo que pasó con ellos por ahí. Yo ahí fui estudiando en escuelas pequeñas, escuelas que, por ejemplo, usted dice, esta llega hasta cuarto grado, pero de ahí no pasa. Tú pasaste a quinto, tienes que irte a otra escuela, que te queda más lejos, que tú tienes que caminar más. Pues llegaste a sexto, ya hay otra. Y así, me acuerdo que cuando terminé el octavo curso, que era hasta donde llegaba a la escuela, yo tenía que seguir y me fui entonces a Maimón, un municipio, a donde mis abuelos estudiara allá con ellos. Y ahí hice mi primer curso de bachillerato. Pero cuando la hermana mía pasó a primero también, entonces yo tenía que dejarle el sitio a ella. Y yo tuve que mudarme a donde una tía, aquí en un sector que se llama el puerto de Villa Altagracia. Que son de esas cosas porque era más cómodo para ella estar allá. Entonces yo me muevo. Bueno, así fue transcurriendo. La niñez mía fue una niñez como los niños del campo, feliz, jugando mucho, estudiando lo que se podía. Pero hay algo que debo decir y es que mis padres siempre se preocuparon, por lo menos de los libros de la clase, tenerlos. Entonces eso fue importante porque nosotros fuimos creando un hábito de lectura y donde quiera que yo veía un libro por ahí, pues yo me hacía de él. Y me acuerdo que estando jovencito, todavía un niño quizás estaba en quinto de primaria o sexto, voy a la casa de un tío mío que vivía en Bonao y había una colección de unos clásicos abandonados ahí. Y yo le pregunté que si yo me lo podía llevar, porque lo vi ahí tirado, como el arpa aquella de Becker abandonado. Y entonces me dijeron que sí. Y yo cargué con esa colección de libros clásicos. ¿Usted se acuerda de aquella colección? Claro. ¿Era marrón o verde esa? Era marrón. Marrón. Marrón, porque sí. venía en dos formatos. Sí, la marrón. Y ahí estaban los diálogos platónicos. Habían unos tomos dedicados a los diálogos platónicos. La Ilíada, la Odisea, el contrato todo social. todo eso. Lo leí yo tempranito. E incluso me leí en ese tiempo la apología de Sócrates. Tanto todavía que yo no sabía nada de filosofía, pero yo leía todo lo que llegaba. Periódicos viejos que a veces llegaban por ahí tardísimo. Y me acuerdo de ese primer contacto con la filosofía, con esos clásicos. Por ejemplo, los cuentos de el ruso Chekhov y Dostoyevsky, por ejemplo, impactante aquello de los hermanos Karamazov. Así. Entonces, esa lectura que todavía no estaba para mi nivel en ese tiempo, o sea, uno viéndolo desde ahora, pero sí fue abonando ya como el terreno para uno entrar a una lectura más profunda después. Bueno, pues después decido entrar al seminario Santo Tomás, el menor, porque había un seminario menor y un mayor, y ahí entonces estudio la filosofía, pero primero había hecho el bachillerato en Buenos Aires de Herrera, en el colegio La Hora de Dios, que era el colegio donde el seminario menor enviaba a los muchachos que todavía no habían terminado el bachillerato. Hay dos dimensiones, a veces entra directamente el mayor cuando ya uno es bachiller, y si no, pues hay un seminario menor para eso. Terminado ese proceso, entro entonces al seminario mayor, lo cual fue un mundo, se abrió un mundo. Ya yo venía leyendo filosofía desde el menor porque teníamos una buena biblioteca. Y claro, los formadores siempre incentivaban a la lectura. Y ya yo tenía contacto. Bueno, con ese tiempo me acuerdo que leí pues muchos de los diálogos platónicos y releí la apología de Sócrates, ya con un poco más de entendimiento. Pero cuando llego al seminario mayor, me encuentro con formadores con la talla del padre Mateo Andrés, por ejemplo, que ha sido una eminencia de formador, que fue, y que tenía un hábito de escribir y que al mismo tiempo motivaba a uno a leer. Y también estaba, como de los principales que me acuerdo, sí, de filosofía, el padre Carlos Benavides,
un metafísico también muy profundo, jesuita, igual que Mateo Andrés también, jesuita. Y son dos profesores que yo realmente tengo siempre presente, porque sembraron, diríamos como, esa apertura hacia el pensamiento profundo. ¿Sí? Eran diferentes. Benavides era un poco más retraído, más tranquilo y muy clásico. Y el padre Mateo Andrés era un poco más hacia afuera, hacia la gente. Y eso se ve en sus libros también. Todos tienen esa idea de que el libro nos ayude en algo a la vida. Que quizás ahí ya aparece el germen de las ideas que se van a ir desarrollando después de mí, como ese interés por ese tipo de filosofía. Entonces, el padre Mateo Andrés, con ese libro que ya le hemos mencionado, El hombre como pensador, que ha sido leído por muchísimas generaciones, porque el libro tiene ya muchísimo tiempo editándose, pero sigue editándose. Es quizá el libro de filosofía así, de que puede usarse como texto, que ha tenido más vigencia consecutivamente, y que pues ha puesto a mucha gente a pensar. Entonces, el Santo Tomás me pone en contacto con los filósofos evidentemente clásicos, con San Agustín, con Santo Tomás, Descartes, evidentemente, pero al ser un tipo de formación, diríamos, muy exclusiva, orientada en una línea, como quiera hay ciertos vacíos que quedan, como en toda formación, y que después uno ha tenido que ir poco a poco con otro tipo de lecturas llenando. Pero básicamente este recorrido desde que estaba pequeño en el campo hasta llegar al Santo Tomás se ha caracterizado por diríamos, un proceso de lectura diverso pero ininterrumpido, que creo que eso ha dado al traste a que en el día de hoy uno haya madurado ciertas cosas y se hayan despertado otros intereses, porque a raíz de lo que uno fue haciendo en ese tiempo, esa zapata es lo que sirve para lo que uno es hoy. Luego, yo ya salgo del Santo Tomás, licenciado por la Pucamaima en filosofía, porque ustedes saben que ese título del Santo Tomás es la Universidad Católica Madre y Maestra, Pontificia. Y en el año, eso fue en el 97, 1997, en el año 98, entro aquí a hacer una maestría a la UAS. Pero al mismo tiempo, se presenta la oportunidad de participar en un concurso. Ya a finales del 98 o principios del 99. Y finales del 98. Y yo entonces entro al concurso. Ahí me acuerdo de los profesores que en ese tiempo estaban en la escuela de filosofía. Estaba dirigida por Rafael Morla. Estaba el profesor Luis Cruz como coordinador. Estaba Minaya, estaba Fran Acosta, Tomás Novas, o sea, el profesor Arbelo, aquí presente, y otros, bueno, pero sé que la escuela estaba dirigida por el profesor Rafael Morla en ese momento, y se da bueno, yo paso el concurso, pero todavía no se me había asignado. Usted sabe que eso lleva un tiempo. Pero en el año 99 hay elecciones en la universidad. Creo que fue en febrero se hacían las elecciones en ese tiempo. Y sale electo vicerrector Roberto Reina. Entonces me dice Morla, mira, hay una sesión por ahí que el profesor Roberto Reina ya no va a poder llevar. Así que te la voy a asignar, Entonces ya ustedes saben, empezó el periplo. En sustitución nada más y nada menos que de Roberto Reina, que había sido vicerrector.
Entonces ya luego se formaliza todo lo de y empezamos. Y en el mismo año 1999 se da un acontecimiento muy importante para la vida filosófica dominicana y de la Escuela de Filosofía, que fue el primer Congreso Dominicano de Filosofía. ¿Usted se acuerda? Balance y Utopía. Un congreso histórico, porque como su nombre lo indica, se hizo un balance de lo que había sido hasta el momento y una proyección de lo que vendría después. Interesantísimo ese congreso. Y a ese congreso vino como invitado especial Eugenio Trías. Fue el que dijo el discurso, la lección inaugural. Y la de clausura. Y la de clausura. Exactamente. Me acuerdo yo que fue en el Centro Cultural de España, esa primera conferencia, porque se hizo, bueno, buscando patrocinio, diríamos, el Centro Cultural nos acogió, sí. Yo me acuerdo perfectamente, Eulogio estaba ahí, porque en ese tiempo también estaban aquí, así eran jovencitos, Eulogio, Dustin, Leonardo, Edison, bueno, ya muchos han sido directores y creo que van a seguir siendo, en ese mismo orden. Pero sí, Leonardo, Edison, Eulogio, el actual director, pues estaban ahí, creo que todavía no eran profesores, estaban en esos menesteres, pero fue un congreso sumamente importante, porque como que había una perspectiva y fue como un sacudión para la filosofía dominicana. Y muchísimo trabajo importante, que se hizo una memoria del Congreso que está por ahí, que es importantísimo, porque eso es historia de la Escuela de Filosofía. Pues ahí tuve yo mi primer contacto con Eugenio Trías. Yo había visto unos títulos, por ejemplo, en la misma Escuela de Filosofía había unos libros de Eugenio Trías, como por ejemplo, Los límites del mundo. Y yo como que, ¿qué es esto de los límites del mundo? La razón fronteriza. Cuando tengo ese contacto con él, que hay que decirlo, no fue que entendí gran cosa en ese momento, ¿no? Porque Eugenio Trías es un filósofo que hay que dedicarle tiempo. Es un filósofo profundo, denso. Entonces él habló, la primera conferencia fue sobre los laberintos de la estética. Ya por el tema usted se puede dar cuenta del por dónde va. Y la última conferencia fue sobre ética y condición humana. Que supongo que lo que trabajó ahí fue ya las ideas de un libro que salió al año siguiente, que se llama así mismo, Ética y Condición Humana. Pues él como que dio una primicia en ese año. El fin es que ese primer contacto con este filósofo, podríamos decir que fue como esa primera semillita que me abrió como un poco el ir viendo otras cosas, ya empezar a interesarme por la filosofía, por este tipo de filosofía. En ese mismo tiempo, cuando yo entro a la universidad, me doy cuenta como de algo. O sea, yo siempre he creído que los estudiantes deben tener por lo menos un libro o dos que los acompañe a lo largo del curso. Como que estén ahí, aunque se vean otras cosas. Pero sucede que los libros extranjeros aquí son escasos y caros. Y no todos los estudiantes tienen ese acceso. Hay libros muy buenos, pero entonces te llegan 2 libros nada más, a la librería cuesta. Y entonces me pongo en la aventura de escribir. Dije, vamos a escribir algo, quizás que nos sirva también para este proceso de educativo. Y entonces, unos años más luego, 3 años quizás después, sale este libro, que fue el libro de la antigüedad de la posmodernidad, que fue trabajado por Silverio esa parte. Usted ve ahí, no sé si él se acuerda bien, pero es un trabajo. Y aquí está el prólogo suyo de esa primera edición, que se mantiene. Claro. Luego en una segunda añadimos uno de Daniel Vargas, pero el suyo se mantiene en esa como quieran la edición. Entonces, este libro lo utilizaron muchos profesores, les gustaba, porque hacía como un recorrido breve y sencillo de las ideas filosóficas, como el nombre lo indica, terminando en la posmodernidad. Claro. Y los estudiantes pues trabajaban con él, porque venía hasta con sus preguntas, todo eso.
Pero ahí ya se iniciaba, diríamos, una manera de yo ver la filosofía. Y es que la filosofía debe ayudarnos para algo. Como decía Epicuro, vana es la filosofía que no cura ningún mal, que no ayuda para curar algo. Y siempre he visto la filosofía como algo que tiene que ayudarnos un poco a vivir mejor, pensar mejor para vivir mejor. Y ya ahí se despierta porque si ustedes ven el libro, siempre después de cada capítulo hay las expresiones de los sabios. ¿Sí? Tales de Mileto, por ejemplo, Platón, Pitágoras, siempre Aristóteles, algunas expresiones a partir de las cuales uno pueda ponerse a pensar y que nos puedan ayudar a abrir el entendimiento. Entonces, por ejemplo, lo que Pitágoras decía, eduquen a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Qué frase más certera? Que todavía hoy, pues el ámbito educativo, educar a los niños para no tener que castigar. Quizás nos hemos descuidado mucho con eso, entonces hay que estar haciendo cárceles ahora. Nos descuidamos con la niñez y luego está haciendo cárceles para los adultos. Cuando hay un problema que se fue creando a través del tiempo. O sea, quizás estamos haciendo lo contrario de lo que decía Pitágoras. Es decir que ya en ese libro como que empieza a salir esa idea de que, óyeme, hay sabios, hay gente que ha pensado un poco primero que uno puede, a partir de lo que ellos dijeron, pues ir trillando un camino. Y así surgió entonces esa primera parte, ese primer libro, que, bueno, aquí hay unas expresiones en la contraportada, tanto suya como de Daniel, como del profesor Julio Minaya, que le pedí que en un parrafito pues escribiera algo sobre el libro. Entonces, ya diríamos, me introduzco. Me acuerdo yo que en el mismo Congreso de Filosofía, yo estaba acabadito de entrar, yo era como el más nuevecito en ese momento dentro y el Morla, pues, Domingo, vamos a... O sea, me gustó mucho esa cercanía que hubo y que hay, y que en ese tiempo se mantenía también en la escuela. O sea, había como una hermandad. Y me acuerdo de esas tertulias que se daban, cuando la gente llegaba, que también desde una clase cogía para la escuela y allá se encontraba con nosotros. Era un ambiente bien hermoso realmente. En ese sentido, yo creo que la enseñanza mayor de esa primera parte, de esos inicios, fue ese empuje y esa apertura y el conocimiento del autor, de Eugenio Trías, que yo creo que fue quizás de lo que más provecho le pude sacar a ese congreso, porque después salió una obra, de ahí salió una tesis doctoral y sale una obra que después es premiada. Es decir, yo escucho a este autor, pero luego la universidad hace el convenio con el País Vasco, porque eso vamos unos añitos más luego, y llega a la escuela el doctorado en filosofía. Yo ni corto ni perezoso, ahí me inscribo, me pongo con un grupo de filósofos, que hay que decir que ha sido un programa muy exitoso, porque no sé, no tengo el dato, pero ¿cuántos doctores ya han salido de...? 23 de aquí, por lo menos de aquí. De la escuela, 23. Pero hay otros doctores que son de otras universidades. Sí, no, pero yo por de ejemplo, la escuela solamente. Wow, sí, eso es mucho. En un tiempo relativamente corto. Pues entramos al doctorado y ahí empieza el contacto con los filósofos españoles, extranjeros. Me acuerdo yo, muy buenos profesores también. Decir aquí también el trabajo que hizo Nicanor Ursúa en todo eso. Luego José Ignacio Garpazoro, el profesor Caballero. Y no tener contacto, aunque no fue profesor mío directamente, pero tener contacto con gente como Víctor Gómez Pin, que es
uno de los filósofos actuales españoles, pues más reconocido y más profundo. O sea, Víctor Gómez Pin fue el presidente del jurado de la tesis mía. Estar con él y escucharle opinar, porque él era muy amigo de Eugenio Trías. Bien. Y quizás de un salto, trabajo, me pongo a indagar sobre las obras de Eugenio Trías y veo que hay en él una dimensión que podría ser, diríamos, explotada y que en la historia de la filosofía quizás no se había trabajado tanto. Porque uno dice, pero ¿qué yo puedo decir que no se haya dicho ya? Como esa disyuntiva que uno... entonces veo la idea que él tiene de lo que él llama el sujeto pasional. El mundo de las pasiones. ¿Qué dice Trías? Las pasiones siempre han sido vistas en el sentido negativo, como un impulso que te impide tu libertad, que te impide actuar. Y eso viene evidentemente de los estoicos, ¿de acuerdo? Pasando por el cristianismo. Siempre esto hay que reprimirlo, esto te va a llevar por el abismo. Pero él le da un elemento positivo a la pasión en el sentido de que es algo que también que te motiva a actuar. No solamente que te limita o que te impide tu libertad, sino que te empuja. Y él, por ejemplo, lo que pasa con el artista. ¿Por qué el artista crea? Si no está motivado, si no hay una pasión, el deporte, el artista, y también la misma filosofía, porque él ahí enlaza con Platón al decir que, y con Aristóteles, de que la emoción es el principio, así se empieza a filosofar. Es decir, él habla del asombro. Entonces, yo digo, pero aquí hay algo interesante que uno puede ponerse a analizarlo. Esa visión que él tiene. Y en esa indagación me doy cuenta de que él tiene una visión muy, muy completa del ser humano. Es decir, el ser humano no solamente es la razón cartesiana, o no solamente es la emoción. Él habla de un ser humano como en su totalidad. Y a eso es lo que le llama entonces sujeto pasional. O sea, es razón y pasión. Es un ser limítrofe. Bien. Entonces me interesó mucho y decidí hacer la tesis sobre esa visión limítrofe que tiene Eugenio Trías del hombre. O sea, no, sin restarle importancia a otras visiones, pero es una visión limítrofe donde él dice, y por eso puedo entender después aquel libro que no entendía al principio, Los límites del mundo. El tema de la razón fronteriza. Luego me encuentro con un libro de él que se llama Tratado de la Pasión. Y veo que lo que él está buscando es explicar al ser humano, pero desde una totalidad. Bien. Donde tú no puedes dejar fuera la razón, pero tampoco las emociones, pero tampoco incluso quizá la dimensión religiosa, pero tampoco la dimensión ética. Y por eso él, que es muy topográfico, porque Eugenio Trías era, al momento de morir era profesor del área de arquitectura. O sea, era muy topográfico y él hablaba de los 4 barrios de la filosofía. 4 barrios. El barrio de la ética, el barrio de la estética, la ética, la estética, ¿verdad? Entonces el área de la religión y el área de la nociología. Como los 4 barrios. Y dice, el ser humano es como ese ser limítrofe. ¿Qué significa eso? Que no es ni un animal instintivo, ni es un ángel, ni es un Dios. Y que entonces en ese límite es donde confluye. Y como está en el límite, puede, en cierto modo, inclinarse más para lo racional, pero también puede inclinarse para lo pasional. Y ese límite permite que confluyan ahí diversas cosas. Entonces, es como esa visión de que puede explicarse el ser humano, que puede en un momento pasar desde lo sublime hasta lo siniestro, porque está en ese espacio limítrofe. Y eso a veces uno lo ve, dice, wow, pero ¿y qué pasó? Fulano que hizo este desastre, pero no se entendía que él pudiera hacer eso. Pero en el pensamiento de Trías está esa posibilidad, porque todos somos seres que estamos como en el límite. Entonces todo sus pensamientos, su saber se desprende como de esa visión del ser humano, que es un filósofo que creó todo un sistema
Esto para hablar un poco de por qué yo me aventuré a hacer este tipo de estudio, la tesis, que después sale el libro, porque no dejaba fuera, incluso cuando Eugenio Trías, en los últimos años de la vida de Eugenio Trías fueron dedicadas a un estudio sobre la música, pero también hizo grandes estudios sobre el cine. Era un amante del cine, de la música, y un experto también en este tipo de crítica, por ejemplo, del cine. Es decir, que confluían en él también este tipo de saberes. Y los últimos 2 libros de él son 2 monumentales tomos dedicados a la música. Uno llamado El canto de sirena y otro llamado La imaginación sonora. Pero un estudio que usted se pone a ver, de él dice, por ejemplo, que Johann Sebastian Bach es el más grande de todos los músicos de todos los tiempos. A nivel de teatro dice que Samuel Beckett es el más recalcitrante de todos. Se sabe un poco el tema de Beckett y aquello del sinsentido, por ejemplo, Esperando a Godot, ese tipo de obras. Pero eran un tipo de pensador prácticamente de los que quedan pocos ya, que eran capaces de como de abarcar varias áreas. Más o menos como este recorrido hasta ahora, profesor, de lo que ha sido esta trayectoria, que aún falta mucho. No sé si a usted le interesaría que yo hable un poquito sobre el último libro. Claro que sí, profesor. Y precisamente sí, al profesor Silverio, en los inicios, él tenía concebido este programa para que incluso nosotros dos habláramos en off y que fuese el invitado el que tuviera la iniciativa, la primera y la última palabra. Así que adelante, profesor, claro que sí. Bueno, con el paso del tiempo uno va madurando ideas, diríamos así. Y leyendo, participando de conferencias, de actividades, de congresos, yo veo que hay una expresión de Epicuro que la mencioné ahorita, que creo que tiene su vigencia, y es el hecho de que la filosofía no puede quedarse solamente en conceptos teóricos abstractos que no nos ayuden en nada en la vida, sino que siempre digo que algunos filósofos quizás han sido culpables de el desprestigio que a veces cae en la filosofía, que la gente por ahí dice eso no se entiende, está pensando sobre cosas aéreas que no, porque quizás algunos filósofos contribuyeron con eso. Siempre se hace filosofía desde el ser humano y desde una situación concreta, pero lo principal en la filosofía es el mismo ser humano. Cuando nosotros hacemos filosofía, es a partir de un ser humano que existe, que es contingente, que sufre, que quiere ser feliz, que se encuentra con muchísimas contradicciones en la vida, que quiere realizarse, pero que encuentra miles de obstáculos. Y a raíz de eso, entonces, yo digo, pero la filosofía debe ser un tipo de herramienta parecida. Entonces, hay un filósofo llamado André Comte Sponville, un filósofo francés que está vivo, que me gusta mucho, o sea, quizás el filósofo actual, que va en esa misma línea, y el lema de él es pensar mejor para vivir mejor. Pensar mejor para vivir mejor. Cualquier asunto filosófico no puede ser para que empeoremos. Incluso cuando nosotros participamos de política o de algún movimiento X, es con la idea de que eso pueda ser mejor para la humanidad. No creo que haya una filosofía cuya idea sea destruir la humanidad. Hasta ahora, al menos no la conozco bien, si existe. Es como con esa idea. Y por eso, este libro, en el umbral de la filosofía, es como un pequeño aporte para poner en cierto modo en contacto a los jóvenes a esas ideas de los grandes sabios que hoy nos pueden ilustrar. Bien. Entonces, en el umbral de la filosofía, desde la primera portada que hizo el profesor Manuel Toribio,
se ve una persona que está como abriendo una puerta. Y que va a entrar, que está abriendo la puerta, pero él quiere entrar para allá, para el infinito, para allá. Pues esa es la idea, yo creo, de uno de nosotros, los profesores de filosofía. Poner al estudiante ahí, en el umbral, y que él luego siga, que él se desarrolle, que él entonces piense que ese mundo que se abre, que también es desconocido. Y creo que esa es la misión de la filosofía, ponernos como en ese momento. Y a partir de ahí, ok, te desarrollaste, te fuiste. Porque la filosofía nunca puede dar respuestas acabadas. Por eso, en el mismo filósofo Eugenio Trías, en una de sus obras que dice Filosofía del Futuro, dice, nosotros avanzamos una idea, pero nunca se concluye, porque siempre puede venir algo más. Está como siempre apuntando al futuro, nunca es una puerta que se cierra. Entonces, así también, o sea, nuestras ideas todas pueden ser inconclusas. Y es una idea que también encontramos en Ortega y Gasset, por ejemplo. Entonces, ese libro, desde la portada, tiene esa noción que hay que decir, cuando yo tenía el libro manuscrito, yo vengo donde Eulogio, que fue el primero donde vine, y le dije, Eulogio, tenemos esto, vamos a ver qué hacemos. Y de una vez coge el teléfono y enlaza con el profesor Manuel Toribio. O sea, pensando en el trabajo de la portada. Bueno, y ahí ya comenzamos. Manuel Toribio se encargó de la portada y también de la diagramación, prácticamente de todo. Es decir, y así se agilizó el proceso. Pero quiero decir que fue por aquí mismo, por la escuela, donde inició. Porque uno a veces le escribe, pero hay otras cosas que ya no dependen tanto de uno. Entonces, agradecer esa ayuda, porque esos son trabajos que no... Yo creo que es simbólicamente que se le da algo a los artistas. Pero hay cosas que tienen un valor, pero que no tienen precio. Tienen un valor, pero no precio. Y eso sucede con estas cosas. Pues, busca el libro, poner al estudiante como ahí, a la puerta, con temas breves, que los estudiantes lo lean en 2 páginas. Yo le digo, usted se puede montar en una guagua y antes de llegar a su casa se ha leído ya 4 temitas de eso. ¿Por qué? Esa es la idea, como pequeñas píldoras. Pero si usted se pone a ver, de los primeros temas que aparecen son el estoicismo y el epicureísmo. Que no es por casualidad. Estamos en una cultura, el ser humano siempre está, diríamos, rodeado de dificultades, de problemas, de cosas que no salen como tú querías que salieran. En el ámbito familiar, el ámbito social o en el país. Y hoy es necesario pues tener, como yo digo, cierta dosis de estoicismo. Si uno cree que todo va a ir color de rosa, puede encontrarse con una pared, se extraña, porque la vida no siempre es así. O más bien, la vida no es color de rosa, aunque tenga su momento. Siempre hay dificultades, entonces ahí hace falta pues uno tener, como yo digo, los pies en la tierra y saber, como decía Séneca, que cualquier cosa nos puede pasar. Pero uno siempre cree que las cosas le pasan a los otros. Y cuando le pasan a uno, entonces viene ese choque fuerte porque tú no estabas esperando eso. Esa idea de uno compartir con los estudiantes, de decirle, mira, las cosas no siempre son así como tú piensas. Hay que saber que estas cosas pueden pasar. Y quizá uno puede ayudar a prevenir esas situaciones que a veces se presentan en la vida. Porque, como le decía ahorita, es ver como el tema de la vida en sus dificultades ahí. Pero sucede que a veces las cosas no andan tan mal y como quiera sufrimos. Dice Pombiri, ¿qué pasa cuando deberíamos ser felices y no lo somos? ¿Por qué no somos felices? Y hay un libro que él tiene que se llama La felicidad desesperadamente, que voy a explicar ahorita. Bueno, dice, a veces no somos felices porque todo va mal. Si todo va mal, muchísimos problemas, ¿cómo tú vas a ser feliz? Porque ahí él se separa de los estoicos. Los estoicos decían, tú tienes que ser feliz aunque se esté acabando el mundo. No, como ese corazón de piedra. Dice, no tenemos un corazón de piedra.
A veces no somos felices porque todo va mal. Pero dice, a veces no somos felices cuando todo va más o menos bien. ¿Y dónde está el problema? Y él dice, nos falta entonces sabiduría. Nos falta sabiduría. ¿Qué otra mirada de las cosas? El problema no está en las cosas, sino en nosotros mismos. Y es lo que tenemos que cambiar, esa mirada. Bueno, y el epicureísmo, que le mencioné ahorita, ustedes saben que el mismo Epicuro se quejaba en su tiempo de que habían tergiversado su filosofía. Y cuando se hablaba del placer, la gente pensaba en su propio tiempo, igual que muchos ahora, de que el placer por el placer, de ese libertinaje, como decimos, de vivir momentos, de goza, disfruta, que pues uno leyendo los fragmentos que existen del propio Epicuro, él mismo lo decía. Lo del placer para mí no es como muchos nos están diciendo que es la liberación del dolor en el cuerpo y de la angustia en el espíritu. Es lo que llamaba una vida agradable, una vida buena. Liberación del dolor en el cuerpo, porque tampoco hay que ser masoquista, y de la angustia en el espíritu. ¿Y qué sucede? Que a veces el sufrimiento viene más por angustia, pero la angustia es un asunto ya de falta de sabiduría. Hay enfermedades que nos afectan en el cuerpo, pero la angustia es quizás falta de prudencia, de sabiduría. Entonces, Epicuro es un filósofo también, que le dedico ahí un par de páginas, porque contrasta con lo que se vive hoy. ¿Qué es lo que se vive hoy? El hedonismo, pero un hedonismo prácticamente irracional. Es decir, un hedonismo que mire la hora, goza, disfruta, tú no sabes cuándo te va a morir. Entonces yo le digo a los muchachos, como tú no sabes cuándo te va a morir, tienes que tener cuidado. Porque te puedes morir ahora, y si tú te mueres dentro de 50 años, pero sufriendo, porque eso también, esa idea de que goza y disfruta, no mira las consecuencias de las cosas. Y muchos estudiantes, no estudiantes, sino mucha gente se busca un sufrimiento innecesario por falta de reflexión. Por falta de reflexión. Porque tú puedes decir, bueno, tú tienes tu vida entera por delante, pero lo que tú haces ahora va a afectar esa vida, en sentido positivo o negativo. Entonces nos hace falta, es como tener, como decían los abuelos de oro, más juicio. A veces ellos decían, ese muchacho no tiene juicio. Quizás nos falta eso. Pero usted se pone a escuchar cierto tipo de letras de música de ahora, de lo que los muchachos están escuchando por ahí. Y es todo lo contrario, o sea, es llamando a este tipo de actitudes que pueden traerle un contratiempo mañana. Entonces, no se está pensando mejor para vivir mejor, se está, diríamos, dejando de lado la reflexión por un asunto meramente emotivo. Entonces ahí donde todo enlaza con lo que yo decía de geometría. Somos emocionales, pero también somos seres racionales. Tú no puedes botar la razón, tú no la puedes dejar, eso tiene que estar en ti. Entonces, así en el libro se van tratando temas que se centran en el ser humano y cuya idea es acercar un tipo de reflexión que por lo menos nos mitigue un poco el sufrimiento. Y incluso en algunos temas se trata el tema de la felicidad, que es un tema que me interesa mucho. Eulogio dice que la felicidad como que no se da, creo yo que dice así, algo así. En ese mismo orden está Fernando Sabater. Fernando Sabater dice, nosotros podemos sentir alegría, pero la felicidad como que eso no, podemos estar alegres, pero no felices, como un estado permanente. Bueno. Es un mito, dice el profesor Gustavo Bueno. Gustavo Bueno dice que es un mito, y Sabater dice que no, que lo que somos es, lo que recibimos es alegría. Pero hay que decir que cualquier cosa que se dé en el ser humano es dentro de del mismo límite humano. Y todo lo que es humano es limitado, no es perfecto, es imperfecto. Entonces, yo sí creo que la gente puede ser feliz y que hay gente felices, y no quiere decir que sea una felicidad perfecta. Porque quizás sea más simple de lo que uno se imagina.
Epicuro, volviendo a él, hablaba de 3 elementos para esa felicidad. ¿Usted se acuerda? La amistad, la libertad y la reflexión. Y decía, el análisis sereno apacigua el espíritu y que a través de la reflexión podemos superar ciertos miedos, temores, como por ejemplo él hablaba del miedo a la muerte, que es quizá el temor más grande que se tiene. Y entonces, ¿con qué se cura eso del miedo a la muerte? Tú no te puedes beber una medicina de que para calmarte con eso. Ahí lo único que podría ayudar un poco es este tipo de reflexión, ser un poquito más sabio. Y así el libro va desarrollando ciertas nociones, el tema del contacto con los demás, y algo que desarrollo ahí también, que retomo de aquí, pero que aquí, diríamos, lo edito y añado otra cosa, es de aquellas cosas que en realidad nos mueven a hacer filosofía. Porque la filosofía puede surgir de diversas maneras, desde la parte más bella, de lo más sublime, pero también de la parte más siniestra, más terrible. Las fuentes del filosofar pueden venir de muchas partes. Y si uno está atento, es lo que yo le digo a los muchachos, si tú estás atento, tú vas a encontrar un elemento para filosofar, pues a partir de cosas varias. Algunas bonitas como el asombro, pero otras difíciles como el fracaso, la desilusión, los problemas de la vida, que al fin y al cabo creo que es lo que la gente más experimenta, de tanto afán, y esa impotencia ante el hecho de no lograr lo que se quiere. A veces se crea un estado de desesperación. Bueno, y viene la pregunta, ¿tiene sentido la vida? Pero esa pregunta viene a partir de muchos pequeños estadios, diríamos, de la existencia, y que cuando la gente la contesta de qué manera, ya sabemos lo que puede pasar. Es decir, y todo eso tiene que ver con el diario vivir, con el mundo de la vida, como dice Edison Minaya, el mundo de la vida. Entonces, este último libro, diríamos, tiene como esa idea, profesor, de ponernos como a pensar, pero como con esa perspectiva de André Comte Sponville, de pensar mejor, pero para vivir mejor. No como simple ejercicio abstracto. Dice, no se hace filosofía para lucirse, ni para manejar conceptos. Esa no es la idea de la filosofía, o porque suene bonito, o porque qué concepto más nuevo. No, sino que se hace filosofía para salvar la piel y el alma. Dice, cuando él habla de salvación, evidentemente, porque él es ateo, no está hablando de la salvación trascendente, sino para nosotros tener una vida mejor. En ese sentido, salvar la piel y el alma. Y no perdernos, como diría Ortega, en las aguas tumultuosas del mar. Recuerde que él utiliza mucho esa imagen del náufrago, Ortega y Gasset, que también fue otro filósofo que yo abordé cuando hice la tesis de licenciatura. Ese fue, pero después veo que Ortega había sido demasiado trabajado, y dije, vamos a ver. Y por suerte entonces aparece este otro filósofo español, Eugenio Trías, que pude entonces trabajar. Cuando yo voy a defender la tesis al País Vasco, sí, el profesor José Ignacio Galpazoro fue mi director de tesis, al cual le agradezco muchísimo, porque depende mucho del asesor, profesor, usted lo sabe. Y un asesor atento, que corrige rápido, que está ahí, es una garantía para el éxito de uno. Por eso yo creo que yo fui el tercero que fue a defender la tesis allá, después de Leonardo. Creo que fue Leonardo primero, después fue Merejo, y creo que después fui yo. Pues el profesor Galpazoro, y habíamos hecho se había buscado un equipo de asesores, de jurado, como le dije ahorita, encabezado por Gómez Pin. Pero ahí también estaba
un profesor que era compañero de Eugenio Trías en la Pompeu Fabra, en Barcelona, que era el profesor Fernando Pérez Burbujo, que luego hace el prólogo de este libro, porque él dirige en España, allá en la universidad, un centro de estudio de Eugenio Trías, un instituto que ellos crearon, y por eso ahora vemos las obras de Eugenio Trías que están siendo reeditadas. Por ejemplo, Galaxia Gutenberg está sacando, porque una manera de mantener vivo el legado. Entonces, les decía que cuando fui a España, allá a la universidad, no hay duda de que uno entra en contacto con otra perspectiva, con otro mundo, con otras ideas, y eso enriquece el panorama filosófico. Pero así como redondeando un poco todo esto, y hasta ahora, hasta el momento, yo vengo de una clase sencilla, donde uno estudiaba lo que se podía ese tiempo. Cuando yo me pongo a ver, por ejemplo, lo que le dan ahora a la niña mía, Dominique, que es la más pequeña, que tiene 10 años, que ella está en cuarto de primaria, y yo digo, pero a mí nunca me dieron estas cosas, y cuántas cosas le dan a ellos que uno no vio ni de lejos. Y cuando veo lo que le dan a Jade, que está en el bachillerato terminando, Jade Marie, la violinista, ¿usted se acuerda? Claro. Que ya tiene 17 años. Y yo veo lo que le dan a ella y digo, no, pero Dios mío, qué cantidad de conocimientos que nosotros simplemente pellicamos en aquel tiempo. Es decir, nos manejamos en unos niveles diríamos, de precariedades. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para uno avanzar, para crecer, porque en gran medida depende mucho de uno. Es lo que yo le digo a los muchachos también. Uno puede aprender muchas cosas si uno quiere. Si usted no quiere, aunque tenga Aristóteles dándole clase, usted no va, porque uno no puede meterse en la cabeza del otro. Entonces, el conocimiento se da siempre que uno quiera. Y de ahí, esa parte, tú sabes que hemos estado con el tema de los diálogos socráticos, de platónico. Hay un diálogo de Platón donde se plantea el hecho de que si la virtud puede ser o no enseñada. Y bueno, después de mucha discusión, dice que no, en el sentido de que no es una teoría que tú le puedas dar al otro. Se puede enseñar siempre que el otro quiera hacerlo. Si el que quiere ser virtuoso puede tomar, pero si el otro si no quiere, no. Y se pone el ejemplo de su mismo discípulo, Alcibíades, que pues salió todo lo contrario de lo que se esperaba de un maestro, porque si no se quiere, no se quiere. Bueno, hasta ahora ha sido un recorrido, y yo agradezco enormemente a la Escuela de Filosofía, porque hay que decirlo, cuando yo vine al concurso, yo no conocía a nadie de la universidad. O sea, a veces la gente dice por ahí, no, que tú tienes que conocer a alguien, y es un ejemplo de que no es así. No es así. No es así. Cuando yo vine... A mí me pasó igual, yo no conocía a nadie, yo soy del interior y hará 2 meses justamente que el profesor Silverio y el equipo de dirección de la escuela recibió a 4 o 5 nuevos maestros que ni siquiera conocíamos, porque precisamente el profesor Silverio ni siquiera formó parte del concurso. Exactamente. O sea que en esta escuela hay tradición en limpieza, en los concursos, y pienso que se puede extender a toda la universidad. O sea, y yo pienso que ese es uno de los factores que asegura algo de calidad en el ejercicio académico en esta universidad. Pero perdone, profesor, no, así que mismo. le he interrumpido. Así mismo, porque cuando yo llego, yo no conocía a nadie. No solamente en la Escuela de Filosofía, sino yo venía de la Pontificia, Claro. puede ser. Llego a la Escuela de Filosofía, pero yo recibí un trato tan cordial, tan abierto, tan ameno. De una vez, sí, mire, profesor, cuando hay concurso, me acuerdo yo que en ese tiempo, pues, como le decía, estaba Morla de director, y se me abre la puerta para hacer concursos, pero a mí
Aquí se miró lo que se escribió y lo que se dijo. Sí. Lo que se trajo como currículum. Siempre en un ambiente de mucho respeto. Entonces eso se agradece porque esa apertura que ha mostrado la escuela, no importa que tú vengas de allá, que tú vengas de aquí, No. tú vengas de aquí, tú vengas de aquí, Claro. es lo que ha hecho que hoy la escuela sea lo que es, diríamos, una escuela, yo pienso que modelo en la universidad. Sí. Porque en la misma escuela se ha fomentado un espíritu de superación, de formación académica, que uno prácticamente no lo ve por ahí. Ha sido un empuje en el hecho de querer alcanzar el conocimiento, de nutrirse, de todos los profesores, no importa los más jóvenes, los más viejos, todo el mundo se involucró y se ha involucrado en esto. Y yo creo que es una fortaleza grande de la escuela. Que cuando uno dice, bueno, eso de la Escuela de Filosofía de la UAS, está diciendo, no estamos hablando de cualquier cosa. Claro. Y eso es un trabajo que se ha hecho, que cada director que ha venido ha fortalecido esa parte. Y yo creo que es uno de los motivos de más orgullo que tenemos. Que viene un director y este director continúa, engrandece lo que hizo el otro viene y hace lo mismo. Por ejemplo, esto que se está haciendo ahora, esto faltaba en otras direcciones, pero no era porque ellos no lo quisieran hacer, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer en su momento. Ahora podemos estar haciendo estas cosas, estas grabaciones que quedan, pero al mismo tiempo, ¿cuántas actividades más? Entonces, por ejemplo, esta parte digital de grabar toda la conferencia y de que todo se pueda ver, que queda ahí grabado y que lo vean miles de gente, no importa el país en que estemos, pues eso se está haciendo ahora porque es el tiempo de hacerlo ahora. Es decir, que es una grandeza y que uno ve a los compañeros como eso mismo, como compañeros, como hermanos del conocimiento, sin decir, mira, fulano es de esto, fulanito aquello, que yo realmente cuando veo a cada uno me siento como tan bien, aunque uno piense diferente, pero hay ese nivel, ese equilibrio. Y la escuela ha sido un sostén en todos los niveles para uno, porque uno ha ido creciendo hemos ido creciendo todos. Como Elogio decía ahorita, ¿cuántos profesores ya desde ese tiempo para acá tienen su doctorado? Pero ¿cuántos también lo están haciendo? Están en ese mismo nivel. Es decir que hemos crecido a nivel individual, personal, pero también a nivel institucional en la escuela. Yo creo que hoy en día hay motivo para uno sentirse orgulloso, porque por ahí fuera, hasta en la Pucamaima, yo escucho a la gente hablando de la escuela de filosofía y que cuántas cosas, porque como todo está en las redes, se ponen en YouTube, la gente lo ve. Entonces, es un motivo de orgullo para uno también ese tipo de cosas. Así que quisiera añadir a nivel personal, yo ahorita dije los nombres de mi papá y mi mamá, nosotros somos 8 hermanos, profesor, 4 hembras y 4 varones, para que no haya discriminación de ningún tipo, dirían los papás míos, 4 y 4. Yo tengo un hermano que es sacerdote, se llama Adriano de los Santos, y una hermana religiosa que se llama Iluminada de los Santos, que está en España ahora mismo. Estoy casado con la profesora Helen Hasbun, y tenemos 2 hijas, Jade y Dominique, que pues son el tesoro también recordando el velo que usted tuvo en la boda de nosotros. Claro. En ese tiempo, año 2003. Es decir, que conoce bien el asunto, porque ya ese contacto con nosotros ya venía. Recuerdo que usted había hecho el prólogo del libro y todo, Sí, ya sí, sí. había la cercanía, pero que yo también me había aprovechado de usted indirectamente con el libro Si quieres filosofar. Ay, gracias. Si usted me permite mostrarlo, profesor. Esta joya, que ahora usted me dice que es una nueva edición, Una nueva edición. Sí. una maravilla, porque eso ha puesto al muchacho a pensar. Entonces,
yo me aproveché de usted indirectamente porque utilizábamos el libro, lo utilizamos aún como una manera de que se haga lo que está llamado a hacer la filosofía, que es la reflexión. Junto a ese libro, el libro del padre Mateo Andrés, que no puedo dejar de mencionarlo, El hombre como pensador, porque es un libro también de generaciones. El padre Mateo Andrés es un filósofo, psicólogo, que ve también la filosofía como algo que nos ayuda a reflexionar para nosotros pensar mejor, para vivir mejor en ese mismo orden. Por eso, el interés del padre Mateo usted ve una tetralogía de los libros de él, por ejemplo, El hombre en busca de paz, El hombre en busca de sí mismo, El hombre en busca de felicidad y El hombre en busca de Dios. O sea, son unos libros que están en ese mismo orden, pero es la idea como de que se hace filosofía para algo, ¿sí? Pero este libro suyo, junto con el del padre Mateo Andrés, yo creo que son libros que han hecho historia a nivel de textos de filosofía para poner a los muchachos a pensar. Porque aquí, desde los ídolos de Francis Bacon que aparecen aquí, no sé si lo dejó ahora en esta edición, claro, hasta el sabio que no sabía nadar. Le menciono dos, uno corto y uno largo. El sabio que no sabía nadar, para uno hablar del conocimiento y su importancia y lo que vale en un momento determinado. Pues nos da un paseo. Pero así como nos habla de Descartes, nos habla de Andrea Bellino, nos habla de Kant, pero también nos habla de filósofos cercanos que tenemos nosotros aquí. Entonces, es un recorrido, diríamos, en pocas páginas, por el pensamiento de los grandes. Así como nos habla de Platón y nos pone un fragmento del Fedón, o nos pone la apología de Sócrates, así también nos pone el discurso del método y nos pone que es la ilustración. Es decir que si uno quiere involucrarse con los asuntos de la filosofía, yo escuché a Eulogio una vez decir que él quiere escribir un libro respondiendo todas las preguntas que usted hizo. Todas las preguntas que usted hizo aquí, que no son pocas, pero es una tremenda tarea, Eulogio, que tú tienes responder esa pregunta, porque son preguntas realmente que ponen a uno en eso. O sea, quería hacer como este tipo de reconocimiento a estos formadores, a estos profesores. Decir que yo tuve el privilegio de tener muy buenos profesores también. El padre Mateo Andrés, pero el padre Carlos Benavides, un filósofo profundo, quizá poco conocido, pero lo que tuvimos de cerca con él. Pero también tuve la oportunidad de tener de cerca gente como Monseñor Freddy Bretón, que ganó el Premio Nacional de Literatura recientemente, un poeta y un hombre de la palabra. También la cercanía y la formación de Monseñor Fausto Mejía, por ejemplo, un doctor en filosofía, que a propósito de eso, en una visita de Fausto Mejía a Roma, se metió a la biblioteca y encontró allá la tesis que hizo Mateo Andrés en su tiempo en Roma, y logró fotocopiarlas, lo permitieron, y él le trajo de nuevo la tesis. Quizás 60 años después de cuando él hizo sus estudios. O sea, eso son cosas asombrosas, sí. Entonces, tuve esa oportunidad de tener ese tipo de formadores también, que nos abrieron las puertas, que nos ilustraron a muchísimos jóvenes que venían igual que yo de situaciones, usted sabe, difíciles en todos los sentidos. Porque, como le decía, hoy en día un campo, ese campo tú tienes internet, tienes Netflix, tienes HBO, tienes de todo. Pero ese campo del que yo le hablo no tenía nada de eso, ¿no? Lo que tenían eran los profesores que viajaban desde Yamasá, llegaban los lunes en la mañana y se iban los viernes en la tarde. Se quedaban en la casa de alguien. Bueno, hasta en mi casa se llegaron a quedar profesores. Y esa era la vida del campo, que también es un trabajo loable.
Y quiero mencionar aquí uno de mis profesores de ese tiempo, el profesor Catalino Berroa Bello, de Yamasá, que fue mi profesor en 8º curso, y que también era viajero, iba y llegaba, pero nos abrió un mundo, porque nos puso en ese mundo de la lectura. Y me acuerdo de mi profesora de 4º de primaria, que fue la que me despidió para pasar para la otra escuela. La profesora también de Yamasá, Mayra Altagracia Vargas Pacheco, que son profesores que marcan. Luego en el colegio, pues yo tuve un profesor, óigase usted, de matemática, llamado Aridio Cueto, y otro profesor llamado César, los dos del área de matemática, pero que no importa el área que sea el profesor, si es un maestro, como decimos, impacta. Y son profesores que uno recuerda también con muchísimo cariño, de modo que yo podría, mencionando esos dos de allá, ¿verdad? Catalino y la profesora Mayra, Aridio y César en el bachillerato, y Mateo Andrés y el profesor Carlos Benavide en la universidad. Ya después, pues aquí, en el doctorado, pues había uno, se puede mencionar al profesor Nicanor Urzúa, no solamente como profesor, sino como ser humano, el profesor José Ignacio Galpazoro, mi asesor y amigo, que tiene un libro que se editó recientemente, que se llama Más allá del poshumanismo, que trata el tema de ese mismo del transhumanismo y todo ese debate filosófico entre Habermas y Fukuyama por un lado, contra Ray Kurzweil, Max Moore y todos los poshumanistas del otro. El tema de si existe una esencia humana o no, y si el ser humano puede cambiar tanto que deje de ser lo que es. Todo eso aparece en ese libro, que es un libro que recomiendo, también más allá del poshumanismo. Y ojalá después podamos tener un conversatorio sobre ese tipo de temas y de libros. Profe, no sé si usted tiene alguna pregunta. Bueno, con usted esta conversación podría extenderse infinitamente, porque usted es como un río eternamente vivo de ideas, de conocimientos, de anécdotas, pero como testimonio, yo creo que usted le ha legado a este programa de la gestión del profesor Silverio una joya, profesor. Nosotros, por lo general, solemos cerrar estos encuentros con unas palabras del maestro Eulogio Silverio y con una mención de instituciones, personas o entidades, con el propósito de que el invitado nos diga su impresión como a primera vista. Nosotros le vamos a mencionar 5 conceptos. Puede ser personas, puede ser instituciones, puede ser actividades, para que usted nos diga qué le llega a la mente. Tomás Novas, que es una institución para nosotros. Bueno, un amigo entrañable y un hombre profundo en el ámbito del conocimiento. Con Novas, aunque usted me dijo 2 palabras, pero voy a decir esto, me pasaba lo siguiente. Yo venía con un tema que yo creía que ya me había pensado, y cuando se lo mencionaba a Tomás Nova, ya él iba por, ya te sabe, millas que ya había pensado eso. Es una cosa asombrosa. O sea, que un hombre, y que también lo extrañamos, evidentemente. Luis Federico Cruz. Un maestro. Si el concepto entre los humanos de maestro existe, yo creo que Cruz se lo merece. Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma, antes departamento. Bueno, para mí es un centro de excelencia académico, tal como yo lo veo, de convivencia, de crecimiento, y que pone en alto la universidad. Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, creo que también está haciendo un excelente trabajo con las escuelas que la conforman, y creo que va por el buen camino. Una clase ideal de filosofía.
una clase ideal de filosofía debe mencionar a algunos de los filósofos, de los sabios, de los temas clásicos, y tener pendiente que no se hace filosofía en las nubes, sino con el ser humano de carne y hueso que sufre, que está ahí, que quiere ser feliz, que trabaja y que vive en sentido general. Y yo no puedo dejar de mencionar mi alma mater, que usted sabe que es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también de la cual soy profesor, que también es una universidad que me llena de orgullo, porque es ahí donde uno bebe la fuente primera del conocimiento, donde abre hay esa apertura para todo esto, y que realmente ha contribuido a toda la formación que nosotros tenemos en esos años que vivimos ahí, que son menos, evidentemente, porque la UAS ya lleva un periodo largo de tiempo y de formación, pero también ese reconocimiento hacia la universidad. O sea que una palabra también sería el alma mater en este caso. Bueno, de ese modo, profesor, le pasamos la palabra al señor director, el profesor Eulogio Silverio, que es quien cierra y abre estos encuentros. Ok. Bueno, pues muchas gracias, profesor Arbelo. Domingo, gracias. Ha sido una velada realmente interesante. Veo que tenemos casi orígenes comunes con muchos de los que somos profesores de la escuela, ¿verdad que sí? Sobre todo esa escuelita pequeña donde después de cuarto había que irse al municipio. En el caso tuyo no fue tan lejos, pero yo de un campo tuve que ir a un municipio como a 4 o 5 kilómetros a pie, era suave. Y también tenía que residir en casas de familiares para poder ir, porque a veces, por ejemplo, cuando estaba lloviendo, como el día de hoy, era imposible de que tú pudieras hacer esas cosas. O sea que te felicito realmente por venir de donde vienes y haberte proyectado, haber crecido tanto en tu carrera profesional y también como ser humano. 3 libros no son poca cosa, más las actividades en las que te hemos visto involucrado, que todavía no quizás no ha publicado, pero que tú tienes un trabajo ahí sobre pensamiento, filosofía y poesía, que rescata un poco el pensamiento dominicano, que es interesante para lo que al final voy a solicitar. Así que te felicitamos. Agradecerte personalmente y en nombre de la escuela, porque tú eres de los profesores, acompañado con Julián Álvarez, Daniel Valga, que son de esa misma época. William es posterior, pero no tan lejos tampoco, que se integraron a la escuela, a los trabajos de la escuela, a todas las actividades y esas cosas. O sea que naturalmente eso que tú dices de que esa apertura, porque tú eras casi familia de Minaya, recuerdo de Julio Minaya, es porque tú te integraste. Es lo mismo Julián, lo mismo. Así que la escuela, eso es lo que constituye una escuela, esa integración de todos sus miembros. Ya esto no es felicitaciones, sino peticiones. Te voy a solicitar como director de la escuela que elija un diálogo de Platón para la actividad que realizamos mensualmente, que se llama el banquete. El banquete lo hemos especializado en 2 años modular, leyendo la obra completa de Platón. Entonces ya han pasado por ahí León David, Julio Minaya, el profesor Arbelo. Viene Leonardo en la próxima, el 28, que va a leer uno de los diálogos. Así que te comprometo, ya que tú mencionaste a Platón, que comenzaste desde muy temprano a leer a Platón, a que elija un diálogo, se lo comunique al profesor Arbelo o a William, que son los que coordinan, y te tendremos ahí. La otra solicitud
dice solicitud, pero es un imperativo, y en este caso categórico. Te vamos a solicitar un artículo para el próximo número de la revista de la escuela La Barca de Teseo. Así que sale con ese compromiso de aquí, porque precisamente antes de tú llegar estábamos hablando de eso, del próximo número. Así que está comprometido. De manera imperativa. Podría ser sobre eso de la poesía y... Sí, Claro. sí, vamos a trabajar eso, que fue ese detalle que lo salté, diríamos. No, pero está bien, porque esto no agota todo, no agota. Yo espero que el que venga pueda hacer una segunda edición de este archivo de la voz. Claro. Del que venga, o qué sé yo, dentro de 10 años se haga otra y ver la producción. Y además, tú mismo lo dijiste, después que terminemos con el archivo de la voz, si nos queda tiempo, entonces vamos a focalizarnos sobre temas específicos. Por ejemplo, tú hablas de hablar sobre un libro, sobre un autor, sobre alguien que tú estés trabajando, eso lo tenemos en carpeta. Finalmente, y esto te cae como anillo al dedo, y a nosotros más, es comprometerte para que te integre cuando sea llamado a la mesa de trabajo del sexto Congreso Dominicano de Filosofía, que en esta ocasión queremos especializarlo a la filosofía, pero en español, la filosofía pensada en nuestra lengua y desde nuestra lengua. ¿Qué se ha hecho? Es un poco buscando el sentido de nuestra identidad y de dejar de hacer lo que dijo el profesor Gratero, esa guerra civil en el corazón. Un poco reconocernos lo que somos, y dejar esa guerra, porque ver qué es lo que se ha hecho, qué hemos hecho, qué se ha hecho en nuestra lengua, qué se ha pensado filosóficamente. Y bueno, esta no es una petición, este es un imperativo también, porque tú eres miembro de la escuela y además siempre has dado muestra de que cuando se te convoca a los trabajos, tú estás ahí. Así que agradecemos que siempre haya sido así. Muchas gracias, profesor Albelo, y muchas gracias, Domingo. Si quieres Bueno, decir pues, ya al final, pues ahí está. Sí, porque si uno forma parte de algo, uno tiene que integrarse, y eso desde el principio. A veces me mandaba Morla a 2 centros al mismo tiempo, pero había que resolver un problema, porque entonces allá estaba uno, hay que contar con la persona. Simplemente añadir, quizás lo puedan después editar, esta línea de investigación, profesor, sobre la poesía filosófica dominicana. Okay. Yo he trabajado a Manuel del Cabral, ahora estoy con Lupo Hernández Rueda, porque esto también puedo decir que lo aprendí de Eugenio Trías. Hay una hermandad entre filosofía y poesía, y que los grandes filósofos y que los grandes poetas en el fondo también son filósofos. Entonces, no veo como un divorcio. Entonces me interesó ver qué han hecho estos poetas. Entonces, Manuel del Cabral es una eminencia, y se publicaron 2 artículos sobre eso. Y la idea es, cuando ya tengamos un X número trabajado, entonces hacer una publicación sobre este tema. Eugenio Trías llamaba a la filosofía literatura de conocimiento, y por eso le daba bastante importancia a todo esto. Y por eso el padre Mateo Andrés era tan amigo de Antonio Machado. Y Carlos Benavides de Miguel de Unamuno. Así era que estaban. Porque veas cómo es hermandad entre filosofía y poesía. Entonces es una línea de investigación, un logio, que luego pues vamos a seguir avanzando. Y sobre eso mismo podemos trabajar el ensayo para la revista. Que se me pasó decirlo ahorita, pero sí, estamos en eso. Bueno, realmente. muchas gracias.